Entre las brumas de los azules montes de Málaga se extendió la cultura del Neolítico hace más de 10.000 años. Construyeron sus poblados junto a manantiales refrescantes, en fértiles valles como el de Auta en Río Gordo. El hallazgo de huesos de aceitunas y de molinos de piedra en numerosos asentamientos de la provincia constatan de manera fehaciente la actividad recolectora y el consumo de olivas durante el período calcolítico. En el siglo VIII a.C., los fenicios arribaron en este litoral donde reinaba la diosa Noctiluca. Ellos fueron los inductores del cultivo del olivar en estas tierras con visos de exportación de aceite. Fundaron las ciudades de Mainaque y de Toscanos y se adentraron en las riberas de los ríos para comerciar en el interior de este reino de Tartesios, donde lidiaron con los griegos de Focea. A partir del siglo III antes de nuestra era, se produce la romanización del territorio malacitano, y con ello la actividad campestre y la construcción de villas rurales se expande por toda la región. Solo en el término de Río Gordo se han localizado 6 de estas unidades de explotación agrícola, sin contar con la ciudad romana que ocupa toda la loma de la Quinta del Marqués. La provincia presenta grandes villas de producción aceitera, como la del Gallumbar en el Torcal o la de Chinchilla al norte de Antequera. Las almazaras tipo mola o olearia moteaban estos solares y de la calidad excelente de sus aceites escribió Estrabón en tiempos de Augusto. En los montes y campiñas andaluzas se producía este oro líquido que se servía en la capital del imperio. Tanto es así que el 84% del que entraba en el puerto de Ostia procedía de la Bética. El transporte del aceite hasta el puerto de Málaga se hacía con dificultad, en odres a lomos de la caballería, atravesando los abruptos montes de Málaga o discurriendo por los lechos de los ríos para llegar a la playa donde se trasvasaba de los pellejos de cabra a las ánforas que llenaban las bodegas de los barcos con destino a Roma. Estos envases de barro se sellaban con el tituli picti que indicaba el lugar de procedencia y el nombre del aceitero. Según Carlos Gozalves, la comercialización del aceite impulsó la mejora y la creación de nuevas vías de comunicación en la provincia. Durante la época islámica, Málaga fue considerada la perla de Al-Ándalus por el poeta Ibn al-Hatiz, quien la llamaba la impar, y su campo el paraíso, abierto vaso de perfume, cerco de luna. Semejantes atributos despertaron los anhelos del ejército cristiano por conquistarla, lo que sucedió el año de 1487. A continuación, se repartieron sus casas y tierras entre los adelantados de Castilla. En los libros del repartimiento podemos apreciar los numerosos alfarjes que había en su campo y alquerías. Sirva de ejemplo Monda, Casarabonela,
Mijas o Almojía. En Vezmiliana había un molino de aceite que quedó de los moros y que estaba junto a su fortaleza, el cual se dio a Fernando de Nuncibay, a quien también se le concede otro sitio de molino junto al río Fúscar en Río Gordo. Y el 11 de mayo de 1489, los Reyes Católicos donaron al alcaide Francisco de Coalla otro molino de aceite que había dentro de la villa de Comares junto a la puerta de Málaga, para que quedase al servicio de su fortaleza. Estaba aún Mohamed Al-Ghasid, conocido como el bachiller serrano, atareado en el repartimiento de Málaga, cuando por estas tierras pasó el viajero Jerónimo Munner, el cual dijo de Vélez Málaga que era una ciudad grande y buena a la orilla del mar, afirmando que su campo es muy fértil en aceite. Esta aseveración viene a la colación del pregón que por orden de don Gonzalo del Castillo, alcaide de Gibralfaro, se promulgó el día 8 de octubre de 1490, con objeto de que nadie fuese osado de coger aceituna, con mano ni vareada en todo el término de la asarquía, salvo los que por donación lo tenían concedido en el repartimiento. Como puede verse, el aceite fue un asunto de interés para los nuevos caballeros capitulares, que en el cabildo del 15 de mayo de 1492 acordaron que los aceites que se trajeran a la ciudad se metiesen en la alhóndiga y transcurridos 30 días para venderlos, los pasaran a las tiendas de calle Ferreros, la cual cambiaría su nombre por la de los aceites. Y para ejecutarlo, tomasen un baño árabe que pertenecía a la iglesia y estaba junto a la alhóndiga, al otro lado del campo. Dicen del aceite que por donde pasa, mancha. De ello tomó buena nota la picaresca de los molineros, que acusando sus excesos en la villa de Alhaurín, originó que el concejo malagueño dictaminase en 1561 la siguiente ordenanza. Se ha de maquilar de 8 arrobas una, 7 para el dueño de la aceituna y 1 para el dueño del molino. Que tengan los molineros una espuerta de media fanega para ayuntar la aceituna. Que la moledura se agüe y sobreagüe y esté cargada hasta que no salga aceite. Que el peso de la viga estando colgada no llegue al suelo, y si llegase, tenga pena de 1000 maravedíes. Que el moledar de la aceituna muela bien y no deje aceitunas enteras ni huesos en el orujo. Que ningún vecino que muela aceitunas dé de comer ni beber a los molineros, ni dineros, ni dádivas ninguna. Deben tener el farol encendido en el pozuelo, y que el aceite se tome de lo que se muele y no de otro. Que los candiles con los que se alumbra el molino estén en buen lugar donde no se derramen. Que los molineros y señores de molinos tengan obligación de hacer estancos para el alpechín. Que ningún molinero consienta se muelan aceitunas de ninguna persona que no tenga olivar, sin que lo sepa la justicia. Que ningún molinero consienta en su molino ningún hombre allegado ni mostrenco,
ni le den de comer ni beber, so pena desuso contenido. Que el maestro moledor no pueda vender aceite de los vecinos, ni darlo, ni tomar dineros de ellos. Que ningún molinero saque aceite en escudilla, jarro u otra vasija, y que no pueda dar tostón ni otra cosa a ninguna persona. Que ningún molinero dé aceite, ni lo mida de noche, sino de día, y que ningún vecino meta ni saque aceitunas si no fuere de día. Es un hecho ineludible que el cultivo del olivar se perpetúa en la provincia de Málaga, independientemente de la cultura que domina la faz de su tierra. Dando pruebas de ello, los documentos oficiales, los escritores y los viajeros que la transitaron. Sirva de ejemplo las palabras de Pedro de Espinosa, que en 1626 versa sobre Antequera. Tus campiñas ondeantes, tapizadas de pacíficos olivos, que Minerva tradujo de su Atenas. Tal exposición no resulta en absoluto exagerada si consideramos que durante la siguiente centuria se contabilizaron en esta comarca 83 molinos de aceite. Y aunque nos parezca increíble esta extraordinaria producción, no lo es menos en el resto de la provincia, si señalamos la descripción que en 1816 hizo Ildefonso Marzó, quien aseguró que el campo de Málaga y de la Axarquía es tan feraz y tiene tan grande plantío de olivos que se cuentan hasta 500 molinos o prensas de aceite solo en el término de la ciudad. Durante el siglo XIX, Málaga se convirtió en la segunda ciudad comercial de España, siendo el aceite, junto con el vino y las pasas, el producto más demandado de sus exportaciones. Entre las firmas más destacadas de la época se encuentran Aceitera Malagueña, Larios, Aceites Moro, Guillermo Rein, Minerva y la Sociedad Cooperativa Antequerana. No obstante, es justo que se diga que estas empresas, más que producir, mercadeaban con el aceite de los pueblos andaluces, los cuales quedaban en el anonimato, salvo excepciones, como es el caso de los aceites de Río Gordo, que se publicitaban en 1903, vendiéndose más caros que los superiores de Lucena. Estas marcas malagueñas estuvieron presentes en las más exquisitas mesas de Europa y de América, abriendo los mercados internacionales a las excelencias de nuestros campos que alcanzaron fama y renombre. A finales de este decimonónico siglo, se produjeron en las litográficas malagueñas los más bellos y evocadores envoltorios de nuestros frutos. Tanto que podemos afirmar de los envases de vinos y aceites que son auténticas obras de arte. Se hicieron muchas pinturas y cromolitografías para iluminar las latas de aceite. Sin embargo, apenas queda constancia de estas ilustraciones, salvo una interesante muestra de dibujos, acuarelas, grabados y litografías que se conservan en el Museo Etnográfico de Río Gordo. Este museo
está ubicado en un antiguo molino que aún conserva elementos para la extracción de aceite similares a los usados en la antigüedad. Desconocemos la fecha de construcción de este alfarje, aunque sabemos que su bodega tenía 6 tinajas a finales del siglo XVII y que perteneció en 1750 a los hermanos Miguel y Rosa Ramos. Un lustro después, heredó la finca Isabel Muñoz, quien la dio en arrendamiento al cura del pueblo, Francisco Laso de la Vega, en precio de 700 reales anuales. La explotación de la almazara estuvo casi siempre en régimen de alquiler, y fue el alcalde de Riogordo, Diego Molina Moreno, su último arrendatario. En 1997, Enrique Godínez y Josefa, su mujer, compraron la finca a los herederos de Rafael Guerrero y restauraron el viejo molino para convertirlo en un museo que en la actualidad gestiona el Ayuntamiento de Riogordo. La singularidad de este centro de interpretación radica en mostrar la trilogía mediterránea del pan, el vino y el aceite a través de espacios originales, donde el visitante podrá vivenciar los usos y costumbres de un pasado que representa nuestra memoria histórica y nuestra cultura.